con la educación de adultos viene de lejos, porque ya cuando estaba creo que fue en COU, mi profesor de religión, que era Pepe Saurín, un cura párroco que había en San José Artesano, me pasó un libro en multicopista. Estaba en multicopista porque estaba prohibido aquí en España, que era La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Cuando yo leía aquel folleto en multicopista, me dije, esto me gusta a mí. Y ya antes de incluso de empezar a estudiar magisterio, a mí ya me empezó a gustar aquello. Entonces se llamaba la educación permanente de adultos. Y sí, empecé con eso, terminé magisterio, me fui a la mili, estuve trabajando un tiempo en otras cuestiones que no fueron la enseñanza, y ya en el año 84, con el Plan Regional de Alfabetización y Educación de Adultos, comencé ya en adultos, con un grupo de gente. 50 años, 40 años. En el 84, en noviembre del 84, se puso en marcha la educación de adultos, por decirlo así, de forma oficial aquí en Yecla, dentro del Plan Regional de Educación de Adultos y dependiendo del Centro Comarcal de Jumilla. Estuvo dependiendo del Centro Comarcal de Jumilla hasta el curso 95-96, que se crea el Centro de Educación de Adultos de Yecla. Ha nombrado el término multicopista, seguro que hay mucha gente que no sabe muy bien lo que es eso. Una especie de locomotora de tren, pero de vapor. No, bueno, el término multicopista era la forma antes casera de reproducir un texto. Era parecido a una fotocopia, sin ser una fotocopia, se hacía un documento con un papel de seda que iba agujereado, y por esos pequeños agujericos pues se pasaba la tinta e imprimía los papeles. Era como San José hacía los muebles, algo así. Más o menos. Un procedimiento bastante artesanal. Evidentemente, entonces, el sentido que tenía, no solamente en esa época, sino en épocas anteriores todavía, era aprender a leer y a escribir, y supongo que las 4 reglas a los analfabetos. Bueno, eso supongo que se erradicó ya. El plan regional surge porque el analfabetismo y el analfabetismo funcional en la región de Murcia y en Yecla en particular era muy alto. Entonces se quiso paliar eso y se puso, empezamos con eso, fundamentalmente en ese trabajo. ¿Qué ocurre con la educación de adultos? Pues la educación de adultos, la educación a lo largo de la vida o la educación permanente, tiende siempre lo que hace es intentar dar respuesta a las necesidades que la población tiene. Entonces ha evolucionado la enseñanza y las actividades que se hacen en los centros de educación de adultos o en la educación de adultos fuera de los centros, es dar respuesta a las necesidades que la población tiene. Entonces, conforme han ido evolucionando esas necesidades, han ido evolucionando las actividades y las ofertas formativas que desde el centro, desde el CEA de Yecla, se ha ido haciendo. El objetivo aquel que os planteaste, que era obvio, erradicar el analfabetismo, eso ya ocurrió. ¿Cuándo ocurrió más o menos? Bueno, pues eso ocurre conforme... El 100% está claro que no existe, siempre habrá una excepción. Bueno, pues conforme se generaliza la educación básica para toda la población, conforme se va extendiendo y se fortalece el sistema de educación público, pues la gente más joven va quedando, salvo pequeñas cuestiones residuales que tienen que ver a lo mejor con algunos grupos étnicos y demás. Quitar esas cuestiones, pues desaparece. Ya vemos como ya a partir de los 90 y tantos, los índices de analfabetismo son muy pequeños. Pueden quedar en gente mayor y sobre todo, y dentro de la gente mayor, sobre todo en mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres, pues con el planteamiento que había antes del papel que debía de tener la mujer en la sociedad, pues no se le veía tan necesario que aprendiese como a un hombre. Entonces se da sobre todo más en mujeres. También es cierto que las alumnas del centro siempre han sido mayoría, quizás porque a las mujeres también han tenido menos inconveniente en saber reconocer, no ser y querer aprender. A los hombres también, por la propia educación que hemos tenido, posiblemente nos da más corte, y reconocer el no saber una cosa, pues muchas veces nos cuesta más que a una mujer. Entonces también se da esa condición, pero ahí desaparece. Pero surgen otras necesidades, surgieron las clases de alfacarnet. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente
que iba muchas veces a sacarse el carnet de conducir y no tenía forma de aprobar el teórico. ¿Por qué no aprobaba el teórico? Pues porque las preguntas de los test, de exámenes del carnet de conducir parece que la hagan para que no se entienda, porque personas que tienen una buena lectura comprensiva incluso tienen dificultades para saber, para entender lo que dice una pregunta de estos test. Surgieron el español para extranjeros. Acordaros cuando en los años 90 empiezan a venir todo el aluvión de extranjeros, sobre todo de norteafricanos y de gente del Magreb, incluso de más abajo, empiezan a llegar a España, pues se necesitan que estas personas aprendan español para extranjeros, y fueron una de las enseñanzas prioridades. Fue prioritario en su momento también apoyar el graduado escolar y apoyar la obtención de una titulación mínima también para las mujeres. Se hicieron unos planes que fueron los planes PEPA, que eran para eso, para apoyar que las mujeres accediesen a tener una titulación mínima obligatoria que no habían tenido, sobre todo las amas de casa. Y así, pues te os digo, bueno, han surgido multitud de planes, pero te estoy diciendo que siempre se ha intentado responder a las necesidades que ha planteado la sociedad. Está claro que es todo un ejemplo de adaptación a los tiempos y lo que te rondaré, porque, bueno, luego hablaremos de la, no sé, te ves médico en el centro de educación de adultos y dices... Claro, bueno, porque ahora ya hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué es el aprendizaje a lo largo de la vida? Pues cualquier formación que una persona realiza, sea arreglada, no sea arreglada, sea formal, sea no formal, de cualquier cosa por la que uno se interese y se forme, eso es aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, cuando ese aprendizaje se sistematiza y se hace a través de centros, se hace a través de un recorrido, pues el aprendizaje a lo largo de la vida, normalmente los que se basa son 4 pilares. Si es que ya con Freire ya casi pasaba lo mismo. Se basa en 4 pilares. Que primero, aprende a conocerse a uno mismo y a conocer el mundo que le rodea. Segundo, aprender a hacer. Una vez que conoces y conoces el mundo que te rodea, aprendes qué puedo hacer yo, cómo puedo interactuar yo con este mundo. Luego, aprender a vivir juntos. Es muy importante. Yo cuando veo que gente se opone a que haya enseñanzas en primaria, en secundaria, como cuestiones de educación para la ciudadanía, que además que argumentan que puede ser porque quieren adoctrinar, a lo mejor lo que quieren adoctrinar son los que se quejan de que esas enseñanzas puedan existir. Yo diría que quieren seguir adoctrinando lo mismo. O quieren seguir adoctrinando, como dice. Y por último también, como te decía, importante, también es muy importante aprender a vivir juntos y sobre todo a aprender a ser, a conocerse uno mismo, conocer cuáles son sus realidades, dónde está y para qué está. Y todo eso un poco son los pilares que argumenta el aprendizaje a lo largo de la vida. Y ahora mismo es todo lo que nos estamos planteando. Luego, todas las demás cuestiones que vienen, pues van con ellas. Por ejemplo, ¿cuáles son ahora mismo las demandas que tenemos en los centros de adultos? Pues seguimos alfabetizando como toda la vida. Porque ahora seguimos alfabetizando digitalmente y seguimos alfabetizando en idiomas. Y son ahora 2 de las enseñanzas que tienen una demanda bastante grande y un abanico de población muy amplio. Tenemos personas con muy distinto perfil, con muy distinta sustrato social, con muy distinta capacidad económica, y van a aprender a alfabetizarse digitalmente y aprender idiomas. Ten en cuenta una cosa ahora mismo, la mayoría de acciones que se hacen con la administración se hacen de forma digital. Vamos a ver. Reservar un chiringuito de San Isidro había que hacerlo con firma digital y pagar digitalmente la fianza para poder reservar ese chiringuito. Si no se tienen unos mínimos conocimientos y unas mínimas capacidades y actitudes para poder manejar un certificado digital o manejarte en la página web, no lo puedes hacer. Claro, antes se hablaba de analfabetismo a secas y analfabetismo funcional, que se sobreentiende que era la gente que sabía leer mínimamente y sumar las 4 reglas por encima. Pero ya está, sí, pero yo en cierto modo ahora me considero un analfabeto funcional porque estás diciendo cosas que yo no sé por dónde echaría si tuviera que hacerlo. Tú imagínate
la que se nos viene encima con toda la cuestión de la inteligencia artificial. La que se nos viene encima de que, por ejemplo, tú y yo aquí estamos hablando de unas cuestiones y mañana pueden coger nuestras imágenes y que digamos cualquier otra cosa. Y que cogen nuestra imagen o se haga cualquier otra cosa. O simplemente la cantidad de bulos y de falsas noticias que están saliendo todos los días en la prensa, a través del mundo digital. Entonces, hay que formarse, hay que conocerse y hay que empezar a saber, a distinguir todo eso. ¿Para qué? Oye, pues para que no nos engañen más de la cuenta. Está claro que llegará un momento, yo espero que no sea, todo funciona mucho más rápido hoy día. Yo espero que no se tarde demasiado, que sepamos distinguir, igual que distinguimos una naranja y un limón, seguramente se lo da un bebé de 6 meses y no sabe muy bien distinguirla, pues sepamos distinguir cuál es una noticia real y sobre todo ponerla en cuestión siempre, no creérsela de entrada. Pero por lo menos no promoverla. De momento lo mejor es contrastar. Y cuando uno ve una noticia, ver en otros medios, en otros sitios, qué tratamiento se le da. Y luego lo que es muy importante ver en cualquier otra noticia, quién la dice, para qué la dice y a quién beneficia. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, ya te empiezan a hacer punta. Bueno, pues resulta que esta noticia la está diciendo esto es porque quiere beneficiar a esto, quiere que vayamos por este lado. Entonces, pues un poco pues hace todo esto. Entonces, ahí es muy importante formarse y tener herramientas para, como tú dices, poder saber y discernir cuando nos están metiendo un bulo, nos están diciendo una paparrucha y cuando algo realmente es fiable y te lo puedes creer. Pero hay una cosa, yo me imagino que el claustro de profesores, por utilizar un término de siempre, se tendrá que ponerse las pilas a la hora de... Porque ellos son los primeros que tendrán que enseñarse. No se les aprendió de la universidad para distinguir un bulo de una realidad, por ejemplo. Pero, Pepe, la formación continua no solamente está en los docentes, en los profesores, está en cualquier profesión. Cualquier profesión ahora mismo tiene unos cambios de acción terribles. Un carpintero mismo, tú te imaginas un carpintero haciendo una cocina a cómo se hacen las cocinas ahora, no tiene nada que ver. Pues igual el profesorado se tiene que ir adaptando a los nuevos medios. Y sí que hay ciertos que hay gente que mantiene teorías que, por ejemplo, los niños buenos que aprendan a escribir a mano y que no cojan los medios digitales hasta que estén formados y demás, pues sobre eso hay diversas teorías. Hay quien defiende unas cosas y hay quien defiende otras. Yo soy partidario de que primero se escriba a mano y luego ya podrá utilizar todo lo digital. Pero lo que te decía, hay que formarse y los claustros se forman y la formación en centro se da y la formación individual se da, no toda la que se quisiera. Yo echaría de menos como insistían antes los centros de profesores. Aquí estaban los centros de profesores de altiplano y un poco la formación se hacía a la demanda del profesorado de la zona. Ahora solamente hay un centro de profesores a nivel regional que también en teoría la formación se hace a demanda del profesorado, pero no es lo mismo. No es tan cercana, ni los cursos se deciden de una forma tan cercana como estaba antes. Está claro que la realidad de cada pueblo, más en una zona como Murcia, que son normalmente municipios grandes y bastante distantes unos de otros. Hoy día no, porque bueno, 20 kilómetros no son nada, pero bueno, en otra época 20 kilómetros era una jornada entera. Y está claro que simplemente, aunque todo se va difuminando, precisamente porque todo el mundo recibe la misma información o las mismas cosas, no sé si hay información o lo que sea. Pero el caso es que, bueno, tú has visto la evolución durante 40 años. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? ¿Te imaginas la educación de adultos dentro de los 40 años? Sí, pero también te digo una cosa. Igual que te he dicho que algunas cosas han desaparecido, han aparecido otras cosas que sí que te hacen abrir fronteras y a otro lado. Y nunca mejor dicho de abrir fronteras. Están, por ejemplo, los programas de Erasmus de formación para el profesorado,
que te hace que profesores de tu centro puedan ir a cualquier otro centro de Europa y ver cómo se hacen las cosas allí y traer ideas. Entonces, es otra cuestión de formación que se abre. Luego también tenemos la formación en centro. Tú puedes hacer en tu centro, ver de qué te quieres formar y si tienes suficiente personal que quiera formarse en eso, va. Y tú, por lo que dices de dónde van los centros de educación de adultos, pues, ¿hacia dónde va la educación de adultos? Pues mira, por el año 2000, más o menos, empezamos a hacer en el centro de Ayuclo, en el centro de educación de adultos, formación a través de la web, formación telemática. Entonces eso nos dio la posibilidad de ofertar 100 y pico cursos distintos que de otra forma no podríamos ofertarlo. ¿Por dónde va a ir? Pues evidentemente va a utilizar los nuevos medios. Igual que te digo que por un lado se tiene que ir a aprender a conocer y los nuevos medios, pues los nuevos medios es una herramienta. Y es una herramienta de aprendizaje inmensa. Es que todo está en la web, todo está en la nube, cualquier cosa que busques, cualquier cosa que quieras, entonces puedes ir por ahí, aprender a saber utilizar esos nuevos medios y utilizar esos nuevos medios para formarse. Claro, está todo, está lo bueno y lo malo, para claro, que nos entendamos. Claro, están con los nuevos medios lo que vemos cómo podemos fortalecer los 4 pilares que te hablaba antes del aprendizaje a lo largo de la vida. Hay muchas más herramientas para fortalecerlo. Y hay muchas más herramientas para aprender a ser, y hay muchas más herramientas para conocer el medio, y hay muchas herramientas para buscar cosas para hacer, para mejorar el medio. O sea que la perspectiva no creo que sean buenas, son mejores. Porque claro, hay que quitarse el cliché antes de la educación de adultos de unas personas mayores aprendiendo a leer y a escribir. No, ya no es eso. Es un abanico muy amplio y puede abarcar todo lo que uno quiera. La prueba es que muchos de los profesores que lo habéis sido, tú ya te retiraste, aunque a ti tú eres de los que te cuesta retirarte. Muchos de los profesores, como te decía, de lo del claustro de profesores del centro de adultos, ahora resulta que se han pasado al pupitre y están recibiendo formación. No solamente profesores del centro de adultos, sino profesores de otros centros de Yecla. Vemos como tú dices, hemos cambiado de sitio. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy aprendiendo a hablar inglés, pero te ves profesores de otros centros que están yendo a informática y que están yendo a inglés o están yendo a francés. Incluso ya empezamos a tener demanda de alemán. Lo que pasa es que yo creo que la demanda es muy, muy, muy pequeña y no sé yo si la consejería estará dispuesta a ofertar o a poner un profesor para una demanda tan pequeña. Pero sí es cierto, porque te das cuenta que tienes que aprender. Y manejar idiomas es muy importante, aunque ahora con los medios, con las nuevas tecnologías, tú puedes tener traductores simultáneos, pero no es lo mismo. No es lo mismo la comunicación cara a cara. Eso depende de la maquineta. Que con un traductor simultáneo. No es lo mismo, la interacción personal no es la misma. De todas formas, lo que está claro es que en tu caso, por ejemplo, y en tantos otros, como tú decías, que incluso se han jubilado y se han ido a la escuela de adultos, hay gente que incluso se va a la universidad, no será para mejorar el puesto de trabajo, ni nada de eso. Eso aparentemente al menos es una señal de buena salud, no sé, de que no estamos tan mal como... Hombre, yo creo que el gusto, el placer y la pasión por aprender cosas nuevas va en cada uno. Y a cada uno pues, le gusta aprender o hacer cosas distintas. Entonces, pues cuando uno, como yo, ha llegado a la jubilación, pues tiene la posibilidad de poder dedicarte a otras cosas. Pero estando en activo también tienes la posibilidad y cada vez más a hacer nuevas cosas. En la medida que los tiempos dedicación al trabajo se van reduciendo y vemos como cada vez se van reduciendo más, cuesta, pero cada vez se van reduciendo más, pues todos vamos a tener más tiempo libre para hacer otras cosas, para dedicar a la gente que queremos y para hacer las cosas que queremos. Pedro, ¿qué ha significado el reloj? Y no me refiero a me refiero a un periódico. Bueno, ¿qué ha significado el reloj para el centro? El reloj surge, y voy a decir primero de dónde surge el número del reloj y por qué el reloj. El primer local
que tuvimos el Centro de Educación de Adultos como tal para nosotros, para reunirnos el claustro de profesores, fue allí en la escuela que había en la Torre del Reloj. Por eso la Torre del Reloj es nuestro logo, y por eso, pues luego cuando hicimos en el año, creo que fue en el año 93, sale el primer número del reloj, pues le pusimos de nombre El Reloj. ¿Qué es El Reloj? Pues El Reloj es simplemente una revista donde se recogen lo que a lo largo del año hacemos, donde aparecen las distintas enseñanzas y aparecen pues la forma de ver y del querer y de por dónde quería ir el Centro de Educación de Adultos. Entonces, la vida del centro. Tú te coges el reloj y te coges año tras año ¿cuántos números van? Los casi 30 números que van ya, pues ves cómo ha evolucionado el centro. Lógicamente nació en una era analógica, en papel, porque no podía ser de otra forma. Eso sea, habéis llegado a meter Sí, hombre, algo de forma. al principio para hacer el reloj teníamos unas plantillas a 4 columnas. En esas 4 columnas íbamos colocando el texto, íbamos colocando las fotografías, los dibujos y demás, luego todo eso iba a la imprenta, y ya en la imprenta ya estaban más digitalizados que nosotros, y entonces allí pues ya lo pasaban y se hacían. Ahora no, ahora lo que hacemos es preparar los textos y la fotografía, y ya es la misma imprenta quien hace todo. Ya se dedica a hacer el diseño, a hacer la maquetación y a hacer todo. Y tengo entendido de que bueno, todos asistimos a un acto para mí me resultó muy bonito, no sé, esto de que igual que en el teatro se pone un palco a nombre de fulano y otro palco a nombre de mengano, por la razón que estimen oportuna las personas, quien corresponda, vamos, pues ahí dedicasteis, no sé si las aulas, no sé si distintas salas. Cuando comenzamos la educación de adultos aquí en Yecla, desde el ayuntamiento se hizo una convocatoria de oposición para una beca. Entonces en esa beca había una beca era para grupos de 3 personas y una individual. Entonces en ese grupo de 3 personas pues hicimos un proyecto, Anto Polo, Basi Alonso y yo. Hicimos un proyecto que fue el proyecto que salió ganador en ese concurso de oposición. Luego había un proyecto individual que lo sacó adelante nuestra compañera Mariluz Puche, que ya falleció hace ya muchos años, y luego 2 profesoras que habían en la universidad dando clases de adultos se adherieron al plan, que fueron María Luisa Soriano, también que en paz descanse, y Antonia Muñoz. Entonces ahí empezamos. Y también tengo entendido de que tenéis proyectos nuevos. Sí, ahora mismo está en proyecto, ya la tenemos, está ya casi para darle el último pespunte, porque hemos creado la Asociación de Amigos del CEA de Yecla. De ahí puede pertenecer cualquier persona que se sienta amiga del CEA de Yecla, sea profesor, sea alumno, o no sea ni profesor ni alumno. No necesariamente ha tenido que... Nada, no necesariamente. Entonces, ahora mismo ya están presentados los estatutos de esa asociación, están presentados en el organismo regional de turno, y estamos esperando que se nos respondan que se están aprobados los estatutos para obtener un CI y empezar a funcionar. Imagino pues que para septiembre, conforme con la lentitud, aunque está presentado ya hace casi 2 meses, que con la lentitud de la administración, que para septiembre puede empezar a funcionar esta asociación. ¿Qué es esta asociación? Pues para explicarlo como en pocas palabras, podría ser como una asociación de padres, porque claro, una asociación de padres en un centro de adultos pues parece que no tenga mucho objeto, ¿no? Entonces una asociación que va a organizar diversas actividades lúdicos, culturales, y también va a servir de apoyo al Centro de Educación de Adultos, donde además se van a poder organizar a lo mejor actividades que de lo que es el centro como un centro de la consejería no se podrían llevar a cabo, pero que utilizando los locales o la aula del centro se pueden hacer otro tipo de actividades. ¿Qué te voy a decir? Se puede hacer, por ejemplo, un curso de lengua de signos, por ejemplo, o cualquier otra cuestión que a los asociados se les ocurra. Antes me preguntabas por lo de las aulas. Sí, entonces a tres profesoras que han permanecido desde el año 84 ininterrumpidamente en el centro de adultos, se le puso el nombre a 3 aulas.
que una fue Basi Alonso, Anto Polo y Antonia Muñoz. Entonces, de las 5 aulas con las que cuenta el CEA en propiedad, pues hay 3 aulas de ellas que tienen nombre propio. Aquí digo 5 aulas, que son las cinco aulas que durante todo el día, desde las 8 de la mañana, desde las 8 y media, están ocupadas esas aulas hasta casi las 11 de la noche. Luego, por la tarde, el centro utiliza aulas, en este caso del Instituto Felipe VI, porque no tenemos suficientes aulas con esas 5 aulas no hay suficiente aula para acoger a toda la demanda. Bueno, esperaremos a septiembre, dice, calcula que más. Sí, en septiembre imagino que comenzaremos las actividades de la Asociación de Amigos del CEA de Yecla. Bueno, Pedro, otra de las razones por las cuales tú eres una persona conocida en Yecla es que, porque como no te puedes estar quieto, hubo una época que fuiste concejal del Ayuntamiento de Yecla. Sí, del 2007 a 2011. Recuerdo además en un momento especial porque por la candidatura, la propia candidatura tuya, que era la del Partido Socialista, que la encabezó, nadie lo esperaba, pero la encabezó, ahora ya es muy normal, estás metido en esto, pero en aquel momento sorprendió que Antonio Villascusa encabezara la... Y de hecho hubieron ciertas expectativas. ¿Cómo recuerdas, con la que estamos pasando hoy día, que todo el mundo huye del tema y nadie quiere hablar de política, a pesar de que todo es política, absolutamente todo es política? ¿Cómo te atreviste a dar ese paso? ¿Eran otros tiempos? Bueno, es que, vamos, yo he considerado que con todo, siempre he sido contrario a pensar de ese desprestigio en la política. Yo creo que la política es necesaria, y es muy necesaria porque es la que gestiona lo de todos. Y gestionar lo de todo es muy importante. Pero te digo, todo es política. Y gestionarlo bien, difícil y más importante todavía. ¿Cómo fue el paso? Pues la verdad que siempre está comprometido yo en cuestiones sociales, de una forma u otra, con una asociación o en otra cuestión, después de la asociación de vecinos, a grupos de scouts, a luego en partidos políticos, siempre está metido en algo. Y fue en el año 2007, pues cuando surgió la oportunidad de estar en esta candidatura junto a Antonio Villascusa y otros hombres y otras mujeres de aquí del pueblo. La verdad que fue una candidatura que nos ilusionó mucho. Conseguimos subir 2 concejales, subimos de 5, subimos a 7 concejales. PP perdió la mayoría absoluta, pero negoció con, en este caso, que fue Alcey, y con Alcey, con el apoyo de Alcey, volvió a recuperar la mayoría absoluta. Fue quizá una oportunidad perdida de haber hecho un cambio en el gobierno municipal. Y luego, ¿cuándo la recuerdo? Pues la recuerdo, por un lado, con cariño, de ver cosas que se hicieron, y por otro lado, un poco con la... No sé si no, es que no sé cómo decirlo, pero no quiero decir la palabra que me ha venido a la cabeza para decirlo, no. Con ver que se podían haber hecho cosas que no se hicieron. Y tal como está estructurado ahora mismo el ayuntamiento y demás, estando en un grupo de la oposición, con un grupo con mayoría absoluta en el gobierno, los grupos de la oposición se les escucha poco. Ya se le escuchaba poco entonces, yo ahora creo que también se le escucha poco. La labor del gobierno es vital, evidentemente, sea quien sea el gobierno, pero la labor de la oposición es importante. Mira, la labor de la oposición es muy importante, porque, por ejemplo, hubieron proyectos que entonces salieron adelante por ideas que nosotros desde la oposición propusimos. Por ejemplo, desde la oposición propusimos y nos empeñamos hablando con la gente de los pozos, de que se hiciese un embalse para almacenar el agua de la depuradora, porque el agua se estaba dejando en un paraje y ese agua se iba filtrando luego al acuífero, luego no se tiraba, pero poniéndola en un embalse, ahora mismo hay 2 comunidades de regantes que están utilizando ese agua para el riego. Propusimos también que se hiciese un concurso a través de los medios de fondos europeos, de los fondos FEDER que eran entonces,
que se hiciese un proyecto para hacer el Parque Sur de Yecla. O sea, lo que ahora mismo todo el mundo conoce las pasarelas como la de Yecla Valora, y entonces ya pues quien lo tuvo que gestionar evidentemente era el equipo de gobierno, pero la propuesta salió de nosotros, incluso le indicamos y le ayudamos y le apoyamos para que hiciesen las gestiones para hacerlo. Y creo que esas cosas sí te compensan y te valen. Y luego te quedan muchas veces pues la pena de haber otras cuestiones que tú creías que se podían hacer, que iban a ser buenas para el pueblo y que por una razón u otra no salieron adelante.